¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, esperando tu análisis. El año se va terminando. Mañana mismo, creo que va a ser. ¿Mañana es cuando habla Milei? Sí, Mañana, 21 mañana, horas. 21 horas. Seguramente va a hablar de la inflación. Estamos esperando que se diga el guarismo de este mes, pero va a andar ahí, en los 2 y pico. ¿Todo esto es real? ¿No tiene nada que ver con alguna maniobra gubernamental de manejo del número inflacionario de otros tiempos? Carlos, ¿está todo bien? Hay un ruido dando vuelta con respecto al cálculo de la inflación que vale la pena aclarar, no es el mismo ruido que en la segunda presidencia de Cristina, donde había una manipulación de los datos, digamos. La semana pasada, en realidad, el Fondo Monetario le envió nuevamente una nota al gobierno argentino diciéndole que le viene recomendando hace rato que aplique una nueva metodología para el cálculo de la inflación que tiene que ver con la composición de la canasta de bienes y servicios sobre los cuales se hace el cálculo. Porque en realidad el cálculo de inflación que hoy se hace en la Argentina, que hace oficialmente el INDEC, se hace en base a una canasta de bienes y servicios del año 2004, que claramente está desactualizada, y el propio INDEC había elaborado una nueva canasta de bienes y servicios para hacer el cálculo de inflación en base a un relevamiento que se hizo en el 2018, que por supuesto plantea una composición distinta, una ponderación distinta con respecto a qué consumen los argentinos. El tema es que el gobierno argentino se ha resistido a utilizar la nueva canasta, que ya debería estar implementada. Y por este tema echaron a la persona que está debajo de Marcos Labaña, la segunda persona del área de estadística, le echó el gobierno argentino, porque en realidad quería instrumentar sí o sí la nueva metodología, y el gobierno argentino se ha negado a eso. Alguien dirá, bueno, pero ¿tiene relevancia esto? En realidad sí, porque la gente tiene la sensación de que el índice de inflación no es lo que ellos ven, por supuesto, lo que le pasa a la gente en el bolsillo. Y esto tiene que ver con la composición de la canasta de bienes y servicios sobre la cual se calcula el índice de inflación, que está claramente desactualizada. Y en ese plano, digamos, que nada más y nada menos que los servicios de gas, transporte, electricidad y peajes, todo lo que tiene que ver con internet, etcétera, etcétera, en la composición de la canasta del año 2004 solo era el 9,5% Claro. de la composición, mientras que ahora es el 14,5%. Esos son los valores que más aumentaron a lo largo de este año. Si se calculara el índice de inflación en base a la nueva canasta, que es la que corresponde con el consumo que tiene la sociedad, la inflación daría más alta. Ahora, lo importante de esto, Miguel, es que darían distintas otras cosas. El índice de pobreza sería distinto. Cuando el gobierno dice los salarios se recuperaron con respecto a la inflación, y vos hablas con cualquier trabajador y te va a decir, no es lo que yo siento. No es lo que yo siento. ¿Por qué? Porque el cálculo del gobierno argentino está hecho en base a una canasta que está desactualizada y que no tiene que ver con la realidad de los argentinos en el 2024. Esto cambia entonces un montón de consideraciones. Más allá cambia por ejemplo el concepto de atraso cambiario también. Tantos valores más que están vinculados con el índice de inflación, el nivel de pobreza, el nivel de los salarios reales, el tipo de cambio. Cuando uno hace comparaciones de un montón de variables, incluyendo las variables sociales, las hace en relación a la marcha de la inflación. Entonces, si la inflación está calculada con una metodología que no corresponde, todos los demás indicadores empiezan a estar de alguna manera desconectados de la realidad que percibe la gente. Y este es un dato no menor, porque además, en el propio gobierno argentino hay cosas que se dicen que tampoco se pueden sostener. Por ejemplo, en este mismo punto con respecto a los indicadores. Luis Caputo, ministro, dijo la semana pasada que solo el 13% de los jubilados en la Argentina está debajo de la línea de pobreza. ¿Y dónde sacó la cuenta ¿Qué esa? encuesta hizo? ¿La hizo en la Recoleta, No en el sé Nordelta? ¿Dónde la hizo? En realidad hay una desconexión, digamos, de los datos que maneja el gobierno argentino y los que difunde, una desconexión muy visible con respecto a la realidad, que casi llegaríamos al planteo de que el gobierno argentino vive una realidad paralela, sobre todo en términos del funcionamiento de un montón de indicadores económicos que claramente no están en sintonía con lo que el gobierno dice. El presidente de la Nación dijo la semana pasada, si toman el tercer trimestre del año, la economía se expandió al 3,4%, lo cual equivale a una expansión del orden del 14% anual. Desde que se tocó el piso en abril,
la tasa de crecimiento de la Argentina va al ritmo del 10% anual. Ah, mira vos. Y Claro. por supuesto, las ventas minoristas en las pymes cayeron 17% interanual, este es un dato estadístico del propio INDEC. Qué Es difícil decir, les es una cuesta. desconexión evidente, digamos, muy fuerte, ¿Cómo les cuesta a entre los gobiernos lo que dice el sincerarse, gobierno no? y lo que ocurre en la calle, digamos, ¿no? ¿Cómo les cuesta a los gobiernos sincerarse? ¿O cómo les gusta aprovecharse de un número que les es favorable? Porque en realidad, Carlos, si tomásemos la fórmula de cálculo de la inflación real en vez del 3 mensual, ¿nos daría el 6 o nos daría el 3,5? Nos daría el 4 a lo mejor. Ah, Pero el 4. tema es, no es tanta la diferencia, porque la inflación está bajando, por supuesto que sí. La visión tendencial, por más que si vos cambias la metodología, igualmente te va a dar que la Te inflación va a está dar bajando. un puntito más arriba. O sea, la tendencia va claramente a la baja, eso Sí, sí, está sí. claro, ¿no es cierto? Sí. Ahora, el número objetivamente te cambia todos los otros indicadores sociales, fundamentalmente. Sí, como lo has explicado, está correcto. Llegando al fin del primer año de gobierno, del nuevo gobierno, encabezado por el señor Javier Milei, ¿hay datos confiables? Primero, datos confiables. ¿Hay una inclinación de cambio de la economía con sentido positivo, Carlos? Bueno, obviamente que hay elementos positivos. Pensemos, la inflación está bajando, sí, más allá del tema que hemos planteado de la metodología. El gobierno argentino está equilibrando las cuentas fiscales, sí. Está bajando el riesgo país y no es un tema menor, eso es importante porque suben los precios de los bonos y de las acciones. Se han ido acomodando los valores del mercado de cambio en términos de disminución de la brecha cambiaria. La economía argentina tocó un piso en el segundo trimestre, lo hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente sí, está en un proceso de recuperación que es muy lento. Uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío, digamos. Lo que pasa es que el gobierno en este punto, digamos, está de alguna manera transgiversando alguna parte de los datos. Que el riesgo país está bajando es un dato objetivo, porque al menos lo calcula el gobierno argentino, lo calcula el JP Morgan en Nueva York. De tal manera que, evidentemente que hay datos objetivos, las cuentas fiscales se están equilibrando, ciertamente que sí, la inflación está bajando, ciertamente que sí. Ahora, ¿se está recuperando el poder adquisitivo de la gente? Y la verdad que no. O no de una manera significativa, digamos, ¿no? No de una manera significativa, y el año va a terminar claramente en un contexto recesivo. Y lo que vemos para el año que viene, obviamente es un pronóstico donde la inflación va a seguir bajando, con seguridad, más allá de la metodología que utilicen, eso va a ser así. ¿Va a haber una recuperación? Sí. La estimación mía es que el nivel de actividad económica medido interanualmente se va a recuperar 5 puntos. Ahora, pensar que segmentos importantes de la sociedad que han perdido poder adquisitivo van a estar claramente mejor el año que viene es algo muy discutible. Creo que prácticamente, que básicamente no va a ser así para grandes segmentos. Y por supuesto vamos a un proceso donde esta lectura del atraso cambiario, si continúa como está planteada, va a generar crecientes problemas de competitividad en muchos sectores productivos. En muchos sectores productivos, no solamente el sector industrial. Bien.